Seguimos profundizando a través del módulo 3. El módulo 3 se refiere a comprensión lectora y ahora vamos a avanzar en el tema de la idea principal. Para lograr identificar la idea principal debemos conocer la estructura del texto. Un texto tiene tema, título e idea principal. La más grande, que engloba a las siguientes, es el tema. El tema es el asunto sobre el que habla el texto. El título es la frase que se da a conocer el tema del texto. Y finalmente está la idea principal, que es la oración que contiene la información más importante del texto. Es fundamental para ustedes que comprendan esta estructura, porque va de lo macro, de lo más grande, a lo micro, que es el centro del tema, que es la idea principal. Por tanto, cuando yo les diga idea principal, ustedes tienen que decir oración que contiene la información más importante del texto. El tema entonces es el asunto o idea general sobre el que habla el texto. Muchas veces el tema está en el título. Se expresa a través de una frase nominal. Una frase nominal no presenta verbos. Es una frase. Las frases no llevan verbo. Solo presenta, no afirma ni niega, engloba el texto. Tú puedes buscar el tema haciendo un rastreo, ¿cierto? Por ejemplo, en el texto que habla sobre la tuberculosis, se presenta 1, 2, 3, 4, 5 elementos que tienen que ver con el bacilo de la tuberculosis. Lo mismo cuando te preguntas, ¿de qué habla el texto? Buscas la idea, el tema del texto. En este caso, el tema del texto es la tuberculosis. El título. El título es la palabra o frase con que se da a conocer el asunto. Es una frase nominal, no lleva verbo, contiene de manera explícita, clara, evidente la idea principal y es un sintetizador. En cambio, la idea principal que ustedes tienen que captar es la oración, sujeto, verbo y predicado, que expone el contenido más importante sobre el tema del texto. Para comprender un texto, debemos identificar esta idea. Por lo tanto, para leer, para comprender nuestros textos, debemos siempre identificar ideas principales. Las ideas secundarias se desprenden, complementan y amplían la idea principal. Hay 4 formas por las cuales podemos distinguir la idea principal en un texto. La idea principal, primero, posee autonomía sintáctica, es decir, es una idea independiente. Tiene su sujeto, su verbo y su predicado. Por ejemplo, de este texto, la idea principal es el derecho penal es utilizado para orientar y planear la vida en común. Si ustedes se dan cuenta, habla el derecho penal como parte del derecho en general es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. Mediante él se determinan y definen ciertos comportamientos, los cuales no deben ser realizados o, queridos o no, deben ser ejecutados, a fin de conseguir que los miembros de la comunidad omitan o ejecuten, según el caso, tales actos. Se recurre a la amenaza de una sanción. El Estado espera, en primer lugar, orientar los comportamientos de los individuos, motivándolos a realizarlos
de cierta manera, para así lograr la aplicación de ciertos esquemas de vida social. Solo cuando fracasa su tarea de evitar la realización de los actos no deseados, interviene el funcionario judicial para hacer efectiva la sanción penal. Por tanto, ustedes ven que la idea principal es el derecho penal es utilizado para orientar y planear la vida en común. Ideas secundarias, por ejemplo, es cuando una persona no obedece, cuáles son las personas que ejecutan este derecho. ¿Se fijan? Hay una idea principal. Siempre la idea principal lleva un verbo. Por ejemplo, en este texto, expone la información más relevante de todo este texto. Obviamente, volvemos al tema anterior. El derecho penal, como parte del derecho en general, es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. 3. La idea principal articula las oraciones en el párrafo. Si ustedes se fijan, aquí hay varias oraciones que están subrayadas en verde que remiten, que refuerzan la idea principal que está en amarillo. La idea principal está hablando de una corriente de pensamiento psicológico que se llama conductismo. Veamos. La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyendo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio mediante métodos experimentales. Esta es una corriente que se llama conductismo. ¿Qué hace? Una idea secundaria, por ejemplo, es este nuevo enfoque, el conductismo actual y los principios conductistas. Se fijan que las tres ideas en verde amplían, contribuyen, aclaran la idea principal, que es la definición del conductismo, que está en amarillo. También, un cuarto elemento, la idea principal puede estar explícita, ¿ya? Claramente, en el texto dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel. Es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Se fijan que aquí la idea principal dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Por tanto, lo demás está agregando, ¿no es cierto?, otras maneras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actitudes corporales, roces, que ellos tienen más canales sensitivos que los humanos, etc. Pero no siempre la idea principal va a estar al inicio del texto. Es importante buscar los conectores. Los conectores son palabras como en conclusión, por tanto, en resumen, en consecuencia, por eso. Por ejemplo, unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces, el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. ¿Se fijan? Después de este conector, por ejemplo, que era en conclusión, ahí está la idea principal. ¿Ven? En este texto habla sobre las catedrales de la Edad Media, pero lo más importante está al principio. Pero también la idea principal puede estar implícita, puede estar dentro, guardada. Tú tienes que
ejercer tu inteligencia, tu trayectoria, tus experiencias, tus conocimientos previos y vas a lograr entender la idea. Por ejemplo, el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. ¿Qué está diciendo acá? Que el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero poseen distintas características. Como dice la infografía, ahí hay una infografía, la información implícita es ideas que el emisor no transmite en forma directa. El texto no da información directa, sino que entrega pistas para encontrarla. A veces la idea principal está en distintas partes del texto, puede estar al inicio del texto o en la conclusión. Si está al inicio se llama idea analizante y si está al final se llama sintetizante. En este texto, la idea está al principio. El uso del Internet en la enseñanza escolar permite mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes. La idea principal puede estar al final. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que, si no es la correcta, puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. ¿Se fijan? La idea principal de todo esto es saber utilizar correctamente el mouse. A veces, la idea principal está en un párrafo encuadrado. Se presenta al principio el tema que se va a desarrollar a lo largo del texto y por último una conclusión que refuerza la idea inicial. Es decir, la idea principal aparece al final del párrafo, por tanto todas las ideas son secundarias. Algunas veces la idea principal está tanto al principio como al final del párrafo, como es en este texto que se llama la idea principal encuadrada. Hablo aquí de las armas. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y a la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. ¿Se fijan? Tanto el primer párrafo, la primera oración del párrafo como la última, nos refuerza la idea de que las armas generan violencia y sometimiento. Al final dice, es solo violencia y sumisión. A veces, la idea principal del texto está al centro del texto, como ustedes lo pueden ver acá. Lean. Por lo tanto, aquí la idea principal está al centro, pero las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. A veces, la idea principal puede estar a lo largo de todos los párrafos, de manera inferencial como por deducción, ¿ya? Cuando hablamos de inferencia, por ejemplo, cuando generalizamos, aquí se habla,
Las boas se camuflan para ahuyentar a sus depredadores. Los monos ahuyentan a sus cazadores. Los pulpos se escurren. ¿Cuál es la idea principal? En que los animales poseen distintos mecanismos de defensa. Yo estoy inferenciando, estoy sacando una inducción de lo general. Aquí hay tres casos, llego a un particular, una idea, un concepto. Las boas se camuflan, los monos se ahuyentan, los pulpos se escurren. Idea principal: los animales poseen distintos mecanismos de defensa. Y al revés, podemos de un particular llegar a lo general. Por ejemplo, los mecanismos de defensa son usados por los seres vivos. Algunos casos de idea principal, porque es importante que leamos textos. El existencialismo es un movimiento cultural característico de una época de profunda crisis, provocada por los catastróficos efectos de la violencia, destrucción de las guerras mundiales. Asimismo, fue una respuesta frente al olvido de la singularidad del ser humano. En el plano político, los totalitarismos redujeron a sus ciudadanos a meros elementos anónimos del sistema. Incluso el trabajo, cada vez más automatizado, y la publicidad motivaron la degradación progresiva de la persona a su disolución en una masa en la que pierde toda singularidad. Como reacción, la nueva filosofía pondrá su centro en la reflexión, en el sentido de la existencia humana. A diferencia de la filosofía tradicional que partía del pensamiento especulativo, los existencialistas harán brotar sus reflexiones de las experiencias personales. Entonces, aquí encontramos la idea central, la encontramos al inicio del segundo párrafo. Y aquí dice que la nueva filosofía pondrá su centro en la reflexión en el sentido de la existencia humana. Aquí la idea principal en este texto está al inicio del párrafo. Fíjense bien, las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación efectiva. Escuchen bien, las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación efectiva. Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas también. Idea secundaria. Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, ellos empiezan a sentir que son escuchados y comprendidos. Idea secundaria. ¿Se fijan? La idea principal, el énfasis que tiene y cómo las ideas secundarias se relacionan. Aquí, en este texto, habla sobre la furia mundialera en Chile. La idea principal es, a pesar de que esta furia es para algunos buena, euforia, lo cierto es que puede llegar a límites inusitados, mostrando lo peor de nosotros. Esa es la idea principal. En estos tiempos no podríamos vivir sin la música. Creo que lo que más nos atrae de las canciones es poder reconocernos en ella y sintonizar. Dan cuenta como pequeñas historias de aquello que nos ocurre cada día. Enamorarnos, tener sueños, romper una relación, volver a empezar cuando tocamos fondo. Entonces, la idea principal del texto es en estos tiempos no podríamos vivir sin la música. Aquí hay otro texto que habla sobre los desiertos, el baile como un antídoto contra el estrés. La idea principal: la mayoría de nuestros encuentros con el mundo no son encuentros directos. Incluso nuestras experiencias directas
así denominadas para ser interpretadas, se atribuyen a ideas sobre la causa y la consecuencia. Y el mundo que emerge frente a nosotros es un mundo conceptual. Cuando estamos perplejos frente a lo que encontramos, renegociamos su significado de manera que concuerde con lo que creen lo que nos rodea. La mayoría de nuestros encuentros en el mundo no son encuentros directos, sería la idea principal. Aquí hay una idea principal que está al final del texto, etc. Eso con respecto a la idea principal. La tarea. La tarea consiste en que ustedes realicen un organizador gráfico. ¿Ya? Es muy importante. Para eso, para hacer el organizador gráfico, ustedes tienen que completar los siguientes criterios. Evaluación sumativa 1, que es para el día 16 de abril a las 23 horas. ¿Ya? Es la evaluación sumativa de la infografía. ¿Ya? Ustedes tienen que dar cuenta en esta infografía de lo que han aprendido en todo el módulo 1. ¿Qué han aprendido? Tipos de texto. Ustedes han hecho algunos una narración, una descripción, una información, una argumentación. Tipos de texto. Han descubierto elementos como las técnicas de lectura. Ahora estuvimos hablando sobre descubrir ideas principales, ideas secundarias. Con esta evaluación vamos cerrando la unidad 1, que decía el tema de la comprensión lectora, que es muy importante, por eso yo hago tanto énfasis en esto. Ustedes tienen que dar cuenta de los siguientes criterios, ¿ya? Que ustedes saben distinguir piezas independientes con información explícita. La información explícita, eso que sale inmediatamente a la vista, ¿ya? Identifican las ideas principales de un texto, sacan información tanto implícita como explícita, o sea, esa información que está evidente, como la que ustedes tienen que buscar mediante su inteligencia y racionalizando, investigando, trayendo a flote sus conocimientos previos, como se llama. ¿Ya? Tienen que saber escribir algunos textos, tienen que saber buscar información, deducir, ¿ya? Tienen que saber relacionar lo simbólico y el verbo, o sea, las formas, los dibujos, las imágenes, lo icónico que se dice, con el texto, ¿ya? Obviamente tienen que identificar la idea principal y tienen que también saber decirnos de dónde sacaron la información. Esto va a ser evaluado de la siguiente forma. Entonces, si ustedes presentan bien la información usando iconos, dibujos y textos, palabras escritas, ya tienen puntaje. ¿Qué tienen que lograr? Una imagen y un texto que se complementen muy bien. Un segundo criterio identifica los elementos de un texto, tema central, personajes, propósito. O sea, ¿se acuerdan cuando yo les decía elaboren un objetivo? ¿A quién está dirigido? ¿Qué es lo que quieres hacer con este tema? ¿Ya? Muy claro. Si me vas a hablar del coronavirus, ya, háblame, puedes hablarme. El objetivo es informar sobre cómo está hecho genéticamente el coronavirus. O me vas a hablar de la prevención del contagio con coronavirus. ¿A quién está dirigido? A los abuelitos, a los niños, al personal de la salud. Es muy importante que tú consideres tu público objetivo. Tienes que identificar ideas principales de secundaria. En esta presentación yo te di varios tips sobre cómo ubicar la idea principal y las secundarias, que son aquellas que complementan la idea principal. También
es muy importante el respeto de la ortografía y de la puntuación. También es, es importante que ustedes puedan ir a su módulo, ¿ya? El módulo 3 lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Ya, está el foro, el video institucional, con la idea principal, secundaria y cómo se hace una infografía. Acá hay unos textos, ¿no es cierto? Un texto de lectura 1, el texto de lectura 2 de apoyo, cómo hacer infografías para fácil de aprender. El texto de lectura 3, un video de apoyo de cómo buscar información implícita y explícita. Esta es la tarea. Esta es la evaluación sumativa que vale 20%. Yo les agregué una PPT que dice cómo hacer infografías fáciles de entender. Esta PPT es lo mismo que está en este texto, ya de cómo hacer infografías fáciles de aprender. Yo se los transformé en PPT para que lo tengan ustedes fácil de entender. Yo encuentro que está bastante bueno para que lo puedan entender cómo se hace una infografía. ¿Ya? Se los voy a mostrar. Bueno, este texto está inspirado en la fuente www.plenaInclusión.org, que está también citada en la bibliografía del módulo 3. Rápidamente vamos a decir, ¿qué es la infografía? Cuando buscamos comunicar un mensaje, ya sea para un trabajo para la educación superior o un proyecto personal, podemos valernos de numerosas estrategias a nivel visual y escrito. Una de las más populares en la actualidad es la elaboración de infografías, que permite mostrar de manera concreta y dinámica ciertos contenidos para que resulten más interesantes y atractivos. Una infografía es un formato de comunicación particular que permite combinar imágenes con textos para hacer más atractivos los contenidos. En las infografías podemos incluir textos, fotos, ilustraciones e incluso gráficos que pueden ayudar al público a interpretarlo de manera correcta, dado que permite mezclar elementos de diferente naturaleza. La infografía es un excelente recurso para presentar diversos temas de manera creativa. Aquí hay una infografía, tiene su título, Autopercepción de peso, tiene una explicación y las ideas principales. ¿Se fijan? Que hay porcentajes, hay gráficos, cada gráfico tiene su título. Lo mismo con esta infografía del diario La Tercera sobre el coronavirus, con los nombres científicos, la estructura interna, una historia cronológica, cómo fue que se expandió el virus en Wuhan. Finalmente aquí te presento otro tipo de infografía elaborado por el Consejo Médico Metropolitano de Santiago, ¿ya? El Colegio Médico de Santiago, sobre título Coronavirus, ¿ya? Recomendaciones y consejos para el público. De ahí, esa es una infografía muy sencilla que habla de las distintas recomendaciones cuando viajas, cuando estás en contacto con tu familia, cómo te debes estornudar, etc. ¿Ya? Por lo tanto, debes hablar de forma directa. Bien organizada la información. Tiene que haber un inicio y un final.
¿ya? El orden de lectura en este ejemplo es muy fácil. Para organizar bien la infografía tú puedes usar recuadros, fondos de colores claros, fechas que indiquen qué debo hacer primero, qué debo hacer después. Trata de separar bien los textos de las imágenes, ¿ya? También puede haber problemas cuando las palabras de una frase las separamos u ordenamos de forma extraña. Por ejemplo, aquí hay algo extraño. Se fijan que dice consumir local es, entonces, obviamente aquí quiere hacer una campaña del consumo local, pero hay gente que puede decir consumir plátanos es tomate. O sea, entonces está malo. ¿Dónde buscarla? ¿Cómo poner la información? ¿Te fijas que acá, en el primer diagrama, en la primera infografía, hay un enredo? No sé qué es primero, qué es después. Lo primero es el algodón. Y después viene una definición del algodón. Los consejos sobre el texto. Cuidado con las palabras difíciles. ¿Ya? Difíciles de entender, difíciles de leer y palabras en inglés. Cuidado con las letras. Haz frases cortas. Es una infografía. Es un apoyo gráfico apoyado por un texto. Cuidado con los números grandes. Si vas a poner 12.500.724, trata de redondear la cifra y pone, por ejemplo, 12 y escrito millones. Lo mismo, si vas a usar un porcentaje, trata de que la gente entienda qué porcentaje es, ¿ya? Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende qué es un 25%, pero va a entender más si tú pones 4 personas y a una la diferencias en otro color. Por ejemplo, aquí hay el 100% son las 4 personas, el 25% es una y está remarcada en verde. A veces las imágenes no todo el mundo las entiende, que sean imágenes universales, fáciles de entender, y si la gente no las sabe, tú debes explicarlas. Por ejemplo, aquí hay dos signos para hablar de femenino y masculino. Femenino, masculino. ¿Cuál es más fácil de entender? Femenino, masculino. Obviamente la silueta de un hombre y una mujer. Lo mismo con las imágenes. Las imágenes deben tener un buen tamaño, que el texto no se coma la imagen, que la imagen tampoco se coma el texto. Las imágenes deben ser claras y tú debes repetirlas si quieres hacer énfasis en una idea. Y obviamente no mezcles imagen sobre imagen. En esta imagen habla del reciclaje, habla de un prohibido y habla de una bolsa. Todo en una sola imagen. ¿Qué entiendes tú ahí? Cuidado con usar imágenes infantiles si tu público son gente adulta. También los gráficos. Si tú vas a poner un gráfico, que este gráfico tenga una explicación de qué trata el gráfico. Por eso los gráficos tienen un título. Este gráfico, número de personas que participan en el proyecto. Destaca el dato más importante. No todos los datos son tan importantes. Hay uno que es más relevante que el otro. En el caso de los gráficos. Consejos de diseño. Cuida el fondo de la infografía. Si vas a usar un fondo blanco, procura que las letras no sean tan claras. Si vas a usar un fondo calipso, procura que las letras no sean amarillas. Ten cuidado también cuando escribes los textos. Y finalmente explica los logos. Lo mismo que te decía, si hay una persona que no entiende un símbolo, ¿ah? Por ejemplo, o es un signo. Hay gente a lo mejor que no va a entender qué es un signo, se da el paso. A lo mejor que alguien no lo sepa. Tienes que explicarlo. ¿Ya? En este caso hay un signo que dice 11 y salen unas ciudades creciendo. Bueno, eso es sobre el desarrollo eh, sostenible, pero no todo el mundo lo sabe, por eso hay que explicarlo. Bien, esta infografía, como les decía, queridos alumnos, está acá. Está acá. Está en PPT, cómo hacer infografías fáciles de entender. ¿Ya? Pronto les subiré una nueva clase en relación ahora a la carta, ¿ya? Y vamos a ver también la carta y yo les voy a también adjuntar un documento en el módulo 4 sobre reglas básicas de ortografía y redacción.
Bueno, esperando que estén bien, que sigan haciendo su infografía, que esta información les sea útil no solamente para la tarea, sino para la vida, para su lectura de sus textos. Les deseo un excelente día.